O senhor tem 5 minutos para abrir essa porta e sair, ou será preso por invasão de domicílio e coação contra idoso. As palavras do oficial de polícia cortaram o ar como uma navalha, enquanto eu sostenía en mis manos temblorosas ese documento amarillento que mi hijo jamás se molestó en leer completamente. Javier tenía la cara descompuesta, los ojos desorbitados, mirando alternativamente el papel en mis manos y el rostro serio del policía. Hacía apenas 5 minutos se creía el dueño absoluto de todo, gritándome desde la ventana que me fuera al asilo, porque la casa ya era suya. Ahora, con ese documento de usufructo vitalicio en mis manos, toda su prepotencia se desmoronaba como castillo de naipes. Pero mejor les cuento desde el principio cómo llegué a este momento, porque esta historia comenzó mucho antes de que mi propio hijo decidiera cambiar las chapas de mi casa para echarme a la calle. Si me permites que te comparta esta historia tan dura que viví, te voy a pedir de todo corazón que te suscribas al canal y actives la campanita, porque estas historias reales necesitan llegar a más personas que tal vez están pasando por algo parecido. Dale like al video si sientes que vale la pena escuchar estas experiencias. Y por favor comenta de qué país o ciudad me estás viendo, porque me encanta saber que esta comunidad se extiende por toda América Latina. Tu apoyo con un simple clic nos ayuda enormemente a seguir compartiendo estas historias que pueden inspirar a otros. Te lo agradezco muchísimo de antemano. Mi nombre es Teresa Delgado. Tengo 74 años y vivo en la colonia Roma Norte, aquí en Ciudad de México. Bueno, mejor dicho, seguí viviendo ahí después de todo lo que pasó, porque hubo un momento en que pensé que lo había perdido todo. Esta casa donde crié a mi hijo Javier, donde viví los mejores años de mi matrimonio con Rodolfo, donde guardé tantos recuerdos, estuvo a punto de escapárseme de las manos por la traición más dolorosa que una madre puede vivir. Yo no soy una mujer de muchos estudios. Terminé apenas la secundaria ya por los años 60, pero la vida me enseñó a ser observadora y a no confiar ciegamente ni en mi propia sombra. Por eso mismo, cuando mi difunto esposo Rodolfo se enfermó del corazón en el año 2015, yo presté mucha atención a todos los papeles y trámites que él estaba arreglando. Rodolfo era un hombre previsor. Trabajó toda su vida como supervisor en una empresa de textiles y siempre se preocupó porque yo no quedara desprotegida. Recuerdo perfecto esa tarde de octubre cuando llegó de la notaría con unos papeles bajo el brazo y esa sonrisa tranquila que ponía cuando había resuelto algo importante. Me senté a su lado en nuestro sillón azul marino, ese que todavía conservo en la sala, y me explicó con paciencia lo que había hecho. «Mira, Teresita», me dijo usando ese diminutivo que solo él ocupaba. «Dejé la casa a nombre de Javier para que no tengas que pagar impuestos de herencia cuando yo me vaya, pero tú tienes usufructo vitalicio. Eso quiere decir que esta casa es tuya hasta el último día de tu vida. Javier será el dueño en los papeles, pero tú puedes vivir aquí, rentarla, modificarla, hacer lo que se te ocurra hasta que Dios te llame a su lado». En ese momento yo asentí sin entender completamente la magnitud de lo que me estaba explicando. Para mí, Javier era mi único hijo, el niño al que crié con tanto amor después de 3 pérdidas que me partieron el alma. ¿Por qué habría de preocuparme por protegerme de él? Era impensable que mi propio hijo pudiera intentar quitarme mi hogar. Pero Rodolfo, que conocía el mundo mejor que yo, insistió en que guardara muy bien ese documento del usufructo vitalicio. «Las personas cambian, amor», me dijo con esa sabiduría que dan los años, «y el dinero puede volver loco hasta al más cuerdo». Guardé ese papel en una cajita de madera que tenía en mi tocador, junto con mi acta de matrimonio y otros documentos importantes. Durante años, ni siquiera recordaba que estaba ahí. Javier era un hijo atento. Venía a verme cada 15 días, me llevaba al doctor cuando lo necesitaba, y aunque nunca se casó ni me dio nietos, parecía ser un hombre responsable trabajando en una empresa de seguros. La colonia Roma Norte ha cambiado mucho en estos últimos años,
Lo que antes era un barrio tranquilo de familias de clase media, ahora se ha vuelto una zona muy cotizada por los jóvenes profesionales y extranjeros que vienen a trabajar a México. Los departamentos aquí se venden en millones de pesos. Y yo me daba cuenta porque constantemente recibía llamadas de inmobiliarias preguntándome si quería vender. No, gracias. Les respondía siempre cortés pero firme. Esta es mi casa hasta que me muera. Mi departamento está en el segundo piso de un edificio Art Deco de los años 40. Tiene esos techos altos que ya no se construyen, pisos de mosaico original y una vista preciosa hacia la calle Álvaro Obregón. Son 90 metros cuadrados bien distribuidos. Una recámara principal donde dormía con Rodolfo, otra recámara que fue de Javier hasta que se independizó a los 30 años, una sala amplia, comedor, cocina integral que remodelé en el 2010 y 2 baños completos. Para una persona mayor que vive sola, es el hogar perfecto. Después de que Rodolfo murió en marzo del 2017, yo seguí viviendo ahí con mi rutina tranquila pero plena. Me levanto todos los días a las 6 de la mañana. Desayuno avena con fruta y café de olla. Veo las noticias. Hago un poco de limpieza y salgo a caminar por las calles de la Roma. Por las tardes, algunas vecinas venimos a platicar en la jardinera, que está frente al edificio. Los fines de semana iba a misa a la parroquia de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa y de vez en cuando tomaba el metrobús para ir a Coyoacán a visitar a mi hermana Esperanza. Javier venía a visitarme los domingos. Generalmente llegaba como a las 2 de la tarde y se quedaba hasta las 5 o 6. Platicábamos de su trabajo, de las noticias, de algunos recuerdos de su papá. Él siempre había sido un hombre reservado. Incluso de niño no platicaba mucho de sus cosas, pero yo notaba que en los últimos meses del año pasado estaba diferente. Llegaba más nervioso, se la pasaba checando el celular. Y cuando yo le preguntaba si todo estaba bien, me contestaba con evasivas. ¿Cómo está el trabajo, hijo? Le preguntaba yo mientras le servía un café y unos polvorones que compraba en la panadería La Vasconia. Bien, ma, bien. Ya sabes, siempre hay mucho que hacer en la oficina. Me respondía sin levantar la vista del teléfono. Era extraño porque Javier siempre había sido muy puntual y organizado, pero últimamente llegaba tarde a nuestras citas y se veía desaliñado. Su ropa arrugada, los zapatos sin bolear, ojeras que delataban desveladas o preocupaciones. Cuando le comenté que se veía cansado, me dijo que habían aumentado mucho la carga de trabajo y que estaba considerando cambiar de empresa. Lo que yo no sabía en ese momento era que Javier había desarrollado una adicción terrible al juego. Había empezado inocentemente, acompañando a unos compañeros de trabajo a un casino en Polanco, para celebrar el cumpleaños de uno de ellos. Esa primera noche ganó 3,000 pesos jugando blackjack, y esa sensación de triunfo fácil se convirtió en una obsesión que le destrozó la vida en menos de 6 meses. Para cuando comenzó el año 2024, Javier estaba completamente endeudado. Debía dinero al banco por tarjetas de crédito que había usado para seguir jugando. Le debía a prestamistas informales que conoció en el casino y hasta había pedido un préstamo personal con garantía hipotecaria de su propio departamento en la Colonia del Valle. El problema era que ese préstamo lo había conseguido mintiendo sobre sus ingresos, y cuando se vencieron los primeros pagos, se dio cuenta de que no tenía cómo cumplir. Fue en febrero de este año cuando Javier tuvo lo que él consideró una idea brillante. Recordó que técnicamente él era el propietario legal de mi departamento desde que papá murió, y comenzó a fantasear con la idea de venderlo para saldar todas sus deudas. En su mente desesperada, yo era solo un obstáculo temporal para su salvación financiera. La primera señal de que algo estaba muy mal la tuve un martes por la mañana, cuando estaba regando mis plantas en el balcón que da hacia la calle. Vi a Javier platicando en la entrada del edificio con un hombre trajeado que no reconocí. Era extraño porque Javier normalmente venía los domingos, y además no me había avisado que vendría.
Desde mi balcón alcanzábame a escuchar fragmentos de la conversación. Tiene mucho potencial. Ubicación privilegiada. Solo es cuestión de tiempo. Cuando bajé a preguntarle qué estaba haciendo, Javier se puso nervioso y me presentó al hombre como un compañero de trabajo que pasaba por la zona. Pero yo he vivido 74 años y sé distinguir a un agente inmobiliario cuando lo veo. La manera en que el hombre observaba el edificio, cómo tomaba fotos discretas con su celular, y especialmente la carpeta que traía con logos de Roma Properties, no dejaban lugar a dudas. ¿Qué hacen aquí, Javier? Le pregunté directamente, mirándolo a los ojos como lo hacía cuando era niño y había roto algo. Nada, ma. Solo le estaba enseñando la zona porque anda buscando departamento por aquí. Me respondió, pero su voz sonaba forzada y no me sostuvo la mirada. Esa misma semana comencé a recibir llamadas extrañas a mi teléfono fijo. Eran de diferentes inmobiliarias, todas preguntándome si estaba interesada en vender mi propiedad, y todas mencionando que habían recibido mi información de una fuente confiable. Cuando les preguntaba de dónde habían sacado mi número, me daban respuestas evasivas o simplemente colgaban. La segunda señal llegó cuando Javier comenzó a insistir mucho en que yo necesitaba descansar y que me merecía unas vacaciones. Durante una de sus visitas dominicales en marzo, llegó con folletos de casas de retiro y centros de relajación para adultos mayores. Mira, ma, encontré este lugar padrísimo en Cuernavaca. Es como un spa, pero especializado en personas de tu edad. Tienen hidroterapia, masajes, comida saludable, actividades recreativas. Creo que te vendría muy bien pasar unos días allá, relajándote y conociendo gente nueva. El folleto que me enseñó era de un lugar llamado Villa Esperanza, y se veía muy bonito en las fotos. Jardines amplios, alberca, habitaciones cómodas. Pero algo en la insistencia de Javier me ponía nerviosa. Yo no me sentía estresada ni necesitada de descanso especial. Ay, hijo, yo aquí estoy muy bien. ¿Para qué me voy a ir a gastar dinero en esas cosas? Además, ¿quién va a cuidar mis plantas? ¿Y si le pasa algo al departamento mientras no estoy? Javier se mostró exageradamente insistente. Ma, las plantas pueden sobrevivir unos días sin riego, y el departamento va a estar igual. Además, yo puedo pasar a checarlo mientras no estás. Te vas a sentir como nueva. Ya verás. Cuando siguió presionándome las siguientes semanas, finalmente accedí a ir por un fin de semana largo, desde el viernes hasta el lunes. Pensé que tal vez tenía razón, y un pequeño cambio de ambiente me vendría bien. Además, Javier se ofreció a pagar todo, y hasta contrató un servicio de transporte que vendría por mí hasta la puerta de mi casa. La tercera señal que debí haber tomado en serio fue la insistencia de Javier en que le diera una copia de todas mis llaves, por seguridad. Me explicó que como yo me iba a ir unos días, era importante que él tuviera acceso en caso de cualquier emergencia. ¿Qué tal si se revienta una tubería mientras no estás? ¿O si salta la alarma del edificio? Necesito poder entrar para revisar que todo esté bien. Argumentaba con una lógica que parecía razonable. Le di las llaves pensando en que efectivamente era prudente que alguien de confianza pudiera revisar el departamento mientras yo no estaba. Nunca se me ocurrió que mi propio hijo las usaría para traicionarme de la manera más vil que puede existir. La cuarta señal fue cuando noté que Javier había comenzado a hacer preguntas muy específicas sobre mis documentos importantes. Durante una comida en abril, me preguntó dónde guardaba mis papeles del departamento, si tenía seguros de vida, si había hecho algún testamento. Es importante que tengamos todo en orden, ma. Ya ves que pueden pasar cosas inesperadas, y es mejor estar preparados. Me decía con un tono que intentaba sonar cariñoso, pero que me causaba una sensación extraña en el estómago. Le expliqué que todos mis documentos importantes estaban en la cajita de madera del tocador, y que papá había dejado todo muy bien arreglado. Mencioné vagamente el tema del usufructo vitalicio.
pero Javier pareció no prestarle mucha atención. Creo que en su desesperación y su ignorancia legal, asumió que el hecho de ser el propietario registral le daba derechos absolutos sobre la propiedad. La quinta señal fue la más obvia, pero yo la interpreté completamente mal. Una tarde que regresaba del supermercado comercial Mexicana, que está sobre Álvaro Obregón, vi a Javier saliendo de un despacho jurídico que está en la misma calle, como 5 cuadras abajo de mi edificio. Iba acompañado de un hombre mayor, canoso, vestido de traje gris, que cargaba un portafolios de piel café. Cuando me vio, Javier se puso pálido y se acercó corriendo hacia mí con una sonrisa forzada. «Ma, qué casualidad encontrarte aquí. Te presento al licenciado Herrera. Es abogado y me estaba ayudando con unos trámites del trabajo». El licenciado Herrera me saludó cortésmente, pero noté que intercambió una mirada significativa con Javier antes de despedirse rápidamente. Había algo en la actitud de ambos que no me cuadraba, pero en ese momento pensé que tal vez Javier estaba teniendo problemas laborales y necesitaba asesoría legal. La sexta señal llegó cuando comencé a recibir visitas inesperadas de personas que se presentaban como asistentes sociales o evaluadores de bienestar para adultos mayores. La primera fue una mujer joven, muy amable, que tocó mi puerta un miércoles por la mañana diciendo que venía del DIF local para hacer una evaluación rutinaria de las condiciones de vida de personas mayores en la zona. Me hizo preguntas sobre mi estado de salud, si tomaba medicamentos, si tenía familia cerca, si me sentía capaz de vivir independientemente. Todas las preguntas parecían normales y bien intencionadas, pero cuando empezó a tomar fotos de mi departamento para su reporte, algo no me gustó. «Disculpe, señorita, pero ¿quién la mandó exactamente? ¿Y por qué necesita fotografías?» La mujer titubeó un poco antes de responder que era un protocolo estándar y que las fotos eran para documentar que yo vivía en condiciones dignas. Cuando le pedí alguna identificación oficial, me mostró una credencial que se veía sospechosamente casera, sin los sellos y hologramas que suelen tener los documentos gubernamentales. Después de que se fue, llamé al DIF para preguntar sobre esta supuesta evaluación, y me dijeron que ellos no habían mandado a ningún evaluador a mi domicilio, y que ese tipo de visitas solo se realizan cuando hay una denuncia específica o una solicitud de la familia. La séptima señal debería haber sido definitiva para darme cuenta de lo que se estaba gestando. Javier llegó una tarde de mayo con una propuesta que sonaba demasiado buena para ser verdad. «Ma, ¿te acuerdas de ese spa en Cuernavaca del que te había platicado? Pues resulta que están promocionando un paquete especial para mayo. 4 días y 3 noches con todos los servicios incluidos. Y sale súper barato porque es temporada baja. Ya hasta separé tu lugar para el próximo fin de semana largo». Cuando le pregunté cuánto costaba, me dijo que no me preocupara, que él lo pagaba como regalo del Día de las Madres. Pero yo había notado que últimamente Javier se veía peor económicamente. Su ropa más gastada, ya no traía su reloj de pulso que tanto le gustaba. Y cuando llegaba a visitarme, ya no traía los pequeños detalles de siempre. Chocolates, pasteles de la Madrid, revistas. «Ay, hijo, no gastes en esas cosas. Prefiero que guardes tu dinero para lo que necesites». Pero Javier insistió de una manera tan vehemente que finalmente acepté, más para no lastimar sus sentimientos que por ganas reales de irme de viaje. La octava y última señal que debí haber interpretado correctamente llegó el jueves anterior al viaje. Javier vino a ayudarme a empacar y se comportó de manera muy extraña. Estuvo revisando mis cajones, preguntando dónde guardaba ciertas cosas importantes, y hasta sugirió que llevara conmigo mis joyas, por seguridad. ¿No crees que es mejor que te lleves tus cosas de valor? Nunca se sabe lo que puede pasar cuando una casa está sola, me dijo mientras observaba mi joyero. Por fortuna, algo en mi interior se resistió a esa sugerencia. Mis joyas y mis documentos se quedaron exactamente donde siempre habían estado, en la cajita de madera del tocador y en el joyero de mi cómoda. Una decisión que después me salvaría de perder todo.
Esa noche, mientras terminaba de empacar mi maleta pequeña con ropa para 4 días, tuve una sensación muy rara en el estómago. No era miedo exactamente, sino una inquietud que no lograba explicarme. Algo en el comportamiento de Javier durante los últimos meses no cuadraba con el hijo que yo conocía. Pero jamás, ni en mis pesadillas más terribles, imaginé la magnitud de la traición que estaba por vivir. El viernes 17 de mayo llegó el servicio de transporte que Javier había contratado. Era una camioneta blanca, impecable, manejada por un chofer muy amable llamado Don Carlos. Javier me acompañó hasta la camioneta, cargó mi maleta y se despidió con un beso en la frente y un abrazo que ahora, recordándolo, me parece demasiado dramático para ser una despedida de solo 4 días. Que te diviertas mucho, Ma. Descansa, relájate y no te preocupes por nada. Yo me encargo de todo acá. El viaje a Cuernavaca fue muy agradable. Don Carlos era platicador y me contó historias de su familia y de otros huéspedes que había llevado a Villa Esperanza. El lugar, efectivamente, era hermoso. Jardines muy bien cuidados, instalaciones limpias y modernas, personal atento. Mi habitación tenía vista al jardín, una cama cómoda y un baño amplio con todas las comodidades. Durante esos 4 días me dediqué a disfrutar de las actividades del lugar. Tomé clases de agua aeróbicos en la alberca, me hice un masaje relajante, participé en talleres de manualidades y conocí a otras señoras muy agradables. Por primera vez en meses, no pensé en las preocupaciones que había tenido sobre el comportamiento extraño de Javier. Sin embargo, algo que me llamó la atención fue que durante toda mi estancia no pude comunicarme con Javier. Marqué varias veces a su celular para agradecerle el regalo y contarle cómo me iba, pero siempre se iba directo al buzón de voz. Pensé que tal vez andaba muy ocupado con el trabajo o que había salido de viaje por asuntos laborales. El lunes 20 de mayo, don Carlos llegó puntualmente a las 10 de la mañana para recogerme. El viaje de regreso transcurrió sin novedad. Hablamos de lo bien que me había sentido en Villa Esperanza y de lo relajada que regresaba. Llegamos a mi edificio como a las 12:30 del día. Don Carlos se ofreció muy amablemente a subir mi maleta hasta mi departamento, pero yo le dije que no se molestara, que era muy liviana y que yo podía subirla sin problema. Nos despedimos en la entrada del edificio. Le di una propina por su excelente servicio y subí por el elevador hasta el 2.º piso, con la tranquilidad de quien regresa a su hogar después de unos días agradables fuera. Llegué hasta la puerta de mi departamento, saqué mis llaves de la bolsa y metí la llave en la cerradura. No giraba. Pensé que tal vez con el uso se había deformado un poco. Así que intenté con más fuerza, pero nada. Probé con la otra llave que tenía, la de seguridad, pero tampoco funcionó. Era imposible. Esas llaves habían funcionado perfectamente durante años. Mi primera reacción fue de confusión más que de alarma. Pensé que tal vez había algún problema mecánico con la cerradura, que se había atorado algo, o incluso que por los nervios estaba intentando abrir la puerta equivocada. Verifiqué el número. 201. Era mi departamento, sin duda. Bajé al primer piso para preguntarle al portero, don Aurelio, que había trabajado en el edificio durante más de 15 años y me conocía perfectamente. Don Aurelio, disculpe, pero creo que hay algún problema con la cerradura de mi departamento. Mis llaves no abren. La expresión en el rostro de don Aurelio me heló la sangre. Se veía incómodo, nervioso, como si quisiera decir algo, pero no supiera cómo. Señora Teresa, su hijo vino el sábado y, bueno, él me dijo que usted ya no iba a regresar. ¿Cómo que ya no iba a regresar? ¿De qué está hablando? Don Aurelio se retorcía las manos, claramente angustiado por la situación. Su hijo contrató a unos cerrajeros el sábado por la mañana. Cambiaron todas las chapas del departamento. Me dijo que usted se había ido a vivir a una casa de retiro y que él se iba a hacer cargo del departamento ahora. Sentí como si me hubieran dado una patada en el estómago. Las piernas se me aflojaron y tuve que apoyarme en la pared para no caerme,
La realidad de lo que había pasado comenzaba a infiltrarse en mi mente como veneno. ¿Y usted le creyó? ¿No pensó que era extraño que yo no le hubiera dicho nada? Don Aurelio se veía genuinamente arrepentido. Señora, lo siento mucho. Es que su hijo me mostró unos papeles donde dice que él es el dueño del departamento. Y me explicó que usted ya no estaba en condiciones de vivir sola, como él es su hijo y tiene las llaves. Pues yo pensé que era algo que habían acordado en familia. Intenté procesar lo que estaba escuchando, pero mi mente se negaba a aceptar que mi propio hijo me hubiera tendido una trampa tan elaborada y cruel. El viaje a Cuernavaca no había sido un regalo. Había sido una distracción para que él pudiera ejecutar su plan de despojarme de mi hogar. ¿Está Javier arriba ahora? Le pregunté, aunque ya sabía la respuesta por el temblor en mi voz. Sí, señora. Llegó desde el sábado por la tarde y no ha salido desde entonces. Perdóneme, señora Teresa, pero él me dijo que si usted venía, no la dejara subir. En ese momento llegó el momento de la verdad que jamás podré olvidar. Caminé hasta la ventana de la portería desde donde se puede ver hacia los balcones del segundo piso. Tomé aire, levanté la vista hacia mi propio balcón y grité con toda la fuerza que me dieron 74 años de dignidad. «¡Javier! ¡Soy tu madre! Baja inmediatamente y ábreme la puerta». La respuesta que obtuve destruyó para siempre cualquier ilusión que pudiera tener sobre el hombre que había criado. Javier salió al balcón, se asomó hacia abajo y me gritó con una frialdad que jamás le había conocido. «Vete al asilo, mamá. La casa ahora es mía. Era la herencia de mi papá, y ya se acabó el tiempo de que vivas aquí de gratis». Algunas vecinas que estaban en la jardinera se acercaron al escuchar los gritos. Doña Carmen, que vive en el edificio de al lado, me puso la mano en el hombro y me preguntó si necesitaba ayuda. Pero yo no lloré, no le supliqué, no me puse a discutir con él desde la calle como una loca. En cambio, hice lo que debía haber hecho desde que comenzaron las señales extrañas. Saqué mi celular y llamé al 911. «Buenos días. Quiero reportar que mi hijo cambió las cerraduras de mi casa para impedirme entrar y necesito ayuda policial para ejercer mis derechos legales sobre mi propiedad». El operador del 911 me pidió la dirección y me dijo que una patrulla llegaría en aproximadamente 15 minutos. Mientras esperaba, me senté en una de las bancas de la jardinera, con mis vecinas a mi alrededor ofreciéndome agua y preguntándome qué había pasado. Durante esos 15 minutos, Javier bajó al balcón varias veces a gritarme que me fuera, que ya no tenía nada que hacer ahí, que la casa era suya por derecho y que él podía hacer conmigo lo que quisiera. Cada grito era como una puñalada, pero yo me mantuve sentada en silencio, esperando a que llegara la justicia. Fueron los 15 minutos más largos de mi vida, pero también los más determinantes. Durante ese tiempo, recordé las palabras de Rodolfo cuando me entregó el documento del usufructo vitalicio. Las personas cambian, amor, y el dinero puede volver loco hasta al más cuerdo. Saber que mi esposo había previsto exactamente esta situación me dio una extraña tranquilidad en medio del dolor. Rodolfo me había protegido incluso después de muerto, y yo iba a hacer valer esa protección. La patrulla llegó exactamente a los 17 minutos. Eran 2 oficiales, una mujer joven, muy profesional, llamada oficial Ramírez, y un hombre mayor, experimentado, oficial González. Ambos se acercaron hacia mí con respeto y me pidieron que les explicara la situación. Les conté todo desde el principio, cómo Javier me había enviado de viaje, cómo había cambiado las cerraduras mientras yo no estaba, cómo me había impedido entrar a mi propia casa. También les expliqué que aunque el departamento estaba registrado a nombre de mi hijo por herencia, yo tenía usufructo vitalicio que me daba derecho absoluto de habitación. ¿Tiene usted algún documento que compruebe ese usufructo vitalicio, señora? Me preguntó la oficial Ramírez. Sí, oficial. Está guardado en mi recámara, en una cajita de madera que está en el tocador. El problema es que no puedo entrar por mi casa para traérselo.
En ese momento, Javier bajó las escaleras y salió del edificio. Se veía seguro de sí mismo, incluso arrogante, caminando hacia nosotros con una sonrisa que me heló los huesos. «Oficiales, buenos días. Soy Javier Delgado, hijo de la señora. Lamento que los hayan molestado con esta situación, pero mi madre está atravesando por una crisis de deterioro mental y ya no está en condiciones de vivir independientemente. Yo soy el propietario legal de este departamento y he tomado la decisión de ingresarla en una institución especializada donde pueda recibir la atención que necesita». Le dije que era un maldito mentiroso, pero el oficial González me pidió que mantuviera la calma y dejara que Javier terminara de hablar. Javier sacó de su cartera varios documentos. La escritura del departamento donde efectivamente aparecía su nombre como propietario, reportes médicos que yo nunca había visto donde supuestamente se documentaba mi deterioro cognitivo, y hasta fotografías del departamento que habían tomado sin mi conocimiento durante sus visitas. «Como pueden ver», continuó Javier con una actuación digna de un Oscar, «mi madre presenta signos claros de confusión y agresividad. El fin de semana que estuvo en evaluación en Villa Esperanza, los especialistas confirmaron que necesita cuidados especializados las 24 horas. Sentí que la tierra se abría bajo mis pies. Javier había planeado todo hasta el último detalle. Villa Esperanza no había sido un spa, sino una casa de retiro donde él había arreglado que me evaluaran sin que yo me diera cuenta. Los reportes médicos eran falsos o manipulados, pero se veían oficiales. Todo estaba diseñado para que yo pareciera una anciana senil que representaba un peligro para sí misma. Los dos oficiales se miraron entre sí, claramente dubitativos sobre cómo proceder. Por un lado, tenían a un hijo que parecía preocupado por el bienestar de su madre y que contaba con documentos que respaldaban su versión. Por otro lado, tenían a una señora de 74 años que se expresaba con claridad y coherencia, pero que no tenía manera de comprobar sus derechos sobre la propiedad. Fue en ese momento cuando recordé algo crucial. Durante la visita falsa de la asistente social, había sido tan desconfiada que había tomado fotografías de la credencial falsa que me había mostrado. Tenía esas fotos en mi celular. «Oficial Ramírez», le dije mientras sacaba mi teléfono. «Mi hijo contrató gente para que viniera a mi casa haciéndose pasar por trabajadores del DIF para crear evidencia falsa de que yo no estoy en condiciones mentales. Tengo fotos de la credencial falsa que me enseñaron». Le mostré las fotografías del celular. La oficial las examinó cuidadosamente y después se las mostró a su compañero. Ambos intercambiaron una mirada seria. «Señor Delgado», le dijo el oficial González, «estas fotografías muestran documentos de identificación fraudulentos utilizados para engañar a su madre. Esto constituye un delito de fraude y posible coacción contra una persona mayor». Javier se puso pálido, pero mantuvo la compostura. «Oficiales, yo no sé nada de esas personas. Mi madre está confundida. Probablemente fueron vendedores puerta en puerta, y ella malinterpretó la situación. Pero yo ya había encontrado mi segundo aire. Oficial, hay una manera muy sencilla de resolver esto. En mi recámara, en el tocador, dentro de una cajita de madera color café, está el documento de usufructo vitalicio que me otorgó mi difunto esposo. Ese documento le dará la razón legal a cualquiera de los dos». La oficial Ramírez le preguntó a Javier si había algún inconveniente en que acompañáramos a revisar el departamento para buscar dicho documento. «Por supuesto que no hay inconveniente», respondió Javier con la seguridad de quien cree que tiene todas las cartas ganadoras. «Mi madre puede buscar lo que quiera, pero no va a encontrar ningún documento que la autorice a vivir en mi propiedad contra mi voluntad». Subimos los 5 hasta mi departamento. Los 2 oficiales, Javier, don Aurelio como testigo, y yo. Javier abrió la puerta con sus nuevas llaves, y al entrar a mi propia casa, sentí una mezcla extraña de alivio y violación. Todo estaba exactamente como lo había dejado, excepto por un detalle que me llamó la atención inmediatamente. Había 2 maletas de Javier en la sala,
como si ya hubiera tomado posesión del lugar. Me dirigí directamente a mi recámara, seguida por todos los demás. Abrí el cajón del tocador y saqué mi cajita de madera. Con manos que temblaban ligeramente por la tensión, levanté la tapa y busqué entre los documentos hasta encontrar el papel amarillento que Rodolfo me había dado años atrás. Lo desdoblé cuidadosamente y se lo entregué a la oficial Ramírez. Ella lo leyó en voz alta para que todos pudiéramos escuchar. Escritura pública de usufructo vitalicio. En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 11 horas del día 15 de octubre de 2015, ante mí, licenciado Roberto Fernández Hernández, notario público número 143 del Distrito Federal, comparecen, por una parte, el señor Rodolfo Delgado Martínez, y por la otra parte, la señora Teresa Delgado Vázquez. El usufructuario tendrá derecho a usar, gozar y percibir todos los frutos de la propiedad ubicada en Álvaro Obregón, número 234, departamento 201, Colonia Roma Norte, hasta el momento de su fallecimiento. Este derecho es intransmisible, inembargable e irrenunciable. El silencio que siguió a la lectura fue sepulcral. Javier tenía la cara descompuesta, los ojos desorbitados, como si hubiera visto un fantasma. Era obvio que nunca había leído completamente los documentos de herencia que su padre le había dejado. La oficial Ramírez continuó leyendo la parte más importante. El nu propietario no podrá enajenar, hipotecar o disponer de la propiedad de ninguna manera que afecte los derechos del usufructuario. Cualquier intento de desposeer al usufructuario de su derecho de habitación constituirá un delito de despojo y coacción. Fue entonces cuando el oficial González pronunció las palabras que habían iniciado esta historia. Señor Delgado, usted tiene 5 minutos para abrir esta puerta y salir, o será arrestado por invasión de domicilio y coacción contra persona mayor. Javier intentó argumentar que él no sabía sobre ese documento, que todo había sido un malentendido, que él solo quería lo mejor para mí. Pero los oficiales ya habían visto suficiente evidencia de la elaborada trampa que me había tendido. Señor, le dijo la oficial Ramírez con severidad, usted envió a su madre fuera de la ciudad bajo engaños, contrató personas para hacerse pasar por funcionarios del gobierno, cambió las cerraduras de la propiedad donde ella tiene derecho legal de vivir e intentó despojarla de su hogar usando documentos médicos de dudosa procedencia. Esto constituye múltiples delitos que pueden ser castigados con prisión. En ese momento, algo dentro de mí se quebró y se recompuso al mismo tiempo. Miré a este hombre de 45 años que había salido de mi vientre, al que había criado con todo mi amor, al que había dado todo lo que tenía, y sentí una mezcla de dolor y liberación que no puedo describir con palabras. Caminé hacia las maletas que estaban en la sala. Las tomé una por una y las llevé hasta el balcón. Sin decir una sola palabra, las abrí y empecé a tirar toda su ropa hacia la jardinera del edificio. «¡Mamá, no! ¡Mis cosas!», gritó Javier intentando detenerme. «¿Tus cosas?», le respondí con una calma que me sorprendió incluso a mí. «Las mismas cosas que ibas a disfrutar después de meterme en un asilo contra mi voluntad. Las mismas cosas que ibas a comprar con el dinero de la venta de mi casa». Los oficiales no me detuvieron. Creo que entendían que después de la traición que había vivido, tenía derecho a un momento de desquite simbólico. Cuando terminé de tirar toda la ropa, me volteé hacia Javier y le dije, «Tienes 5 minutos para juntar tus cosas de la jardinera y irte. Y si vuelves a pisar esta casa sin mi permiso, voy a presentar todas las denuncias penales que sean necesarias». Ese fue el último momento en que estuvimos cara a cara. Javier salió del departamento con la cabeza gacha, seguido por los oficiales que lo acompañaron hasta la calle para asegurarse de que se fuera. «Si me das permiso, quiero aprovechar para pedirte algo importante. Si esta historia te está llegando al corazón, por favor, dale like al video. Son solo 2 segundos de tu tiempo, pero nos ayuda muchísimo a seguir compartiendo estas experiencias reales.
Y cuéntame en los comentarios qué opinas de lo que hizo. Javier, ¿crees que actuó por desesperación o por pura maldad? Me encanta leer sus perspectivas porque cada historia toca fibras diferentes en cada persona. La sensación de recuperar mi casa fue agridulce. Por un lado, había ganado la batalla legal y había demostrado que una mujer de 74 años no es una víctima fácil cuando conoce sus derechos. Por otro lado, había perdido a mi hijo para siempre. No al Javier que había resultado ser, sino al Javier que yo creía que era. Durante las siguientes semanas, pasé por un proceso emocional muy complicado. Había días en que me levantaba furiosa, indignada por la traición, con ganas de luchar contra todo y todos. Otros días me amanecía triste, llorando por el hijo que había perdido, preguntándome en qué me había equivocado como madre. Doña Carmen y las otras vecinas fueron un gran apoyo durante esos primeros días. Me traían comida, se quedaban a platicar conmigo, me acompañaron cuando tuve que ir a la comandancia a presentar mi denuncia formal contra Javier por fraude, coacción y tentativa de despojo. La investigación policial reveló la magnitud de la trampa que Javier me había tendido. Efectivamente, había contactado a Villa Esperanza diciéndoles que yo tenía problemas de demencia senil y que necesitaba una evaluación discreta. El personal del lugar había sido engañado también. Ellos pensaron que estaban ayudando a una familia preocupada. Los supuestos reportes médicos habían sido falsificados por el licenciado Herrera, quien resultó no ser un abogado titulado, sino un gestor sin licencia, que se dedicaba a este tipo de fraudes contra adultos mayores. Aparentemente, Javier no era su primera víctima, sino parte de una red de personas que se especializaban en despojar a ancianos de sus propiedades. La asistente social, que había venido a mi casa, era cómplice del licenciado Herrera. Su trabajo consistía en crear evidencia falsa de incapacidad mental o abandono familiar para justificar la intervención de supuestos familiares preocupados. Cuando las autoridades investigaron las finanzas de Javier, descubrieron que efectivamente tenía deudas por más de 2 millones de pesos entre tarjetas de crédito, préstamos bancarios y prestamistas informales. Su plan era vender mi departamento por aproximadamente 4 millones de pesos, saldar sus deudas y usar el resto para empezar una nueva vida en otra ciudad. El licenciado Herrera fue arrestado y procesado por fraude. Javier, por ser primario, y porque técnicamente no había logrado consumar el despojo, recibió una sentencia suspendida con la condición de pagar una reparación del daño y mantenerse alejado de mí por al menos 3 años. Pero más allá de las consecuencias legales, lo que más me dolía era procesar la frialdad con la que Javier había planeado todo. No había sido un impulso desesperado de último minuto. Había sido una estrategia calculada durante meses, en la que cada visita dominical había sido una oportunidad para estudiar mis rutinas, mis debilidades, mis documentos. Durante las primeras semanas después de recuperar mi casa, me la pasé revisando cada conversación que habíamos tenido en los últimos meses, buscando señales que debía haber interpretado mejor. Me culpaba por haber sido ingenua, por haberle dado las llaves, por haberme ido de viaje cuando algo en mi instinto me decía que no lo hiciera. Pero poco a poco, con la ayuda de un psicólogo especialista en adultos mayores que me recomendaron en el DIF, fui entendiendo que yo no tenía la culpa de haber confiado en mi hijo. Lo que había hecho Javier era una traición que ninguna madre debería anticipar o preparar. El psicólogo, el doctor Medina, me ayudó a entender que mi respuesta había sido la correcta. En lugar de quedarme paralizada por la sorpresa o victimizarme por la traición, había tomado acción inmediata y efectiva. Había usado los recursos legales que tenía disponibles y había defendido mis derechos con inteligencia y determinación. Teresa, me dijo en una de nuestras sesiones, usted no permitió que la victimizaran. Eso habla de una fortaleza interior muy grande y de una autoestima sana. Muchas personas en su situación se hubieran dejado convencer de que efectivamente eran una carga para su familia. 3 meses después del incidente,
Decidí hacer cambios importantes en mi vida. Ya no podía seguir viviendo con el miedo de que alguien me traicionara otra vez, pero tampoco quería vivir amargada por lo que había pasado. Lo primero que hice fue cambiar mi testamento. Aunque Javier seguía siendo mi único heredero por sangre, decidí dejar instrucciones muy claras sobre mis propiedades y mis deseos para el final de mi vida. También designé a mi hermana Esperanza como mi representante legal, en caso de que yo no pudiera tomar decisiones por mí misma en el futuro. Lo segundo fue remodelar mi departamento para hacerlo completamente mío. Durante años había conservado los muebles y la decoración que Rodolfo y yo habíamos escogido juntos, pero ahora quería que reflejara quién era yo como mujer independiente. Cambié los muebles de la sala, pinté las paredes de colores más alegres y convertí la que había sido la recámara de Javier en un pequeño estudio donde podía leer, hacer manualidades y recibir visitas. Lo tercero, y tal vez lo más importante, fue empezar a construir una nueva red de apoyo. Durante décadas, mi círculo social había girado principalmente alrededor de Javier y de las actividades familiares. Ahora necesitaba amistades genuinas, independientes de los lazos de sangre. Me inscribí en un club de lectura que se reúne en la biblioteca de la colonia Roma, todos los martes por la tarde. Son mujeres de mi edad, algunas viudas como yo, otras que nunca se casaron, algunas que se divorciaron después de que sus hijos crecieron. Todas tenemos en común la experiencia de reinventarnos en la tercera edad. También empecé a tomar clases de computación en el centro comunitario. Aprendí a usar WhatsApp para mantenerme en contacto con mi hermana y mis vecinas, a buscar información en Internet y hasta a ver videos en YouTube de recetas de cocina y tutoriales de manualidades. Una de las cosas más liberadoras fue descubrir que podía viajar sola. En septiembre me animé a irme a Oaxaca por una semana, un viaje que había querido hacer durante años pero que siempre posponía, porque Javier decía que era peligroso para una mujer de mi edad viajar sola. Resultó ser una experiencia maravillosa. Conocí los mercados, los sitios arqueológicos, la gastronomía, y me di cuenta de que tengo mucha más energía y capacidad de aventura de la que yo misma creía. En octubre, 5 meses después del incidente, recibí una carta de Javier. Era una carta larga, manuscrita, donde me pedía perdón y trataba de explicar cómo había llegado a traicionarme de esa manera. Me contaba sobre su adicción al juego, sobre las deudas que lo tenían desesperado, sobre cómo había conocido al licenciado Herrera cuando buscaba ayuda legal para declararse en bancarrota. La carta tenía párrafos que me llegaron al corazón. Mamá, sé que lo que hice no tiene perdón. No solo intenté robarte tu casa, sino que traicioné todo lo que tú me enseñaste sobre honestidad, respeto y amor familiar. No tengo excusas. La desesperación no justifica la maldad, y lo que yo hice fue pura maldad. También me contaba que había entrado a un programa de rehabilitación para ludópatas y que estaba trabajando para saldar sus deudas de manera honesta. Me decía que no esperaba que lo perdonara, pero que quería que supiera que estaba genuinamente arrepentido y que iba a dedicar el resto de su vida a tratar de ser mejor persona. Esa carta me provocó sentimientos muy contradictorios. Por un lado, me daba gusto saber que Javier estaba buscando ayuda y que parecía entender la magnitud de lo que había hecho. Por otro lado, había heridas que no se iban a curar solo con palabras bonitas en una carta. Le contesté una carta corta y directa. Javier, me da gusto que estés buscando ayuda y que entiendas que lo que hiciste estuvo mal. Te deseo lo mejor en tu proceso de recuperación. Sin embargo, la confianza que se rompió entre nosotros no se puede reparar fácilmente. Necesito tiempo y necesito ver hechos, no solo palabras. Por ahora, prefiero que sigamos sin contacto directo. Si realmente quieres demostrar que has cambiado, hazlo con tu vida, no conmigo. No he vuelto a tener contacto con él desde entonces. Aunque por mi hermana Esperanza sé que efectivamente está cumpliendo con su programa de rehabilitación y que ha conseguido un trabajo estable en una empresa de seguros diferente. El proceso legal se cerró completamente en diciembre.
El licenciado Herrera fue condenado a 4 años de prisión por fraude agravado y asociación delictuosa. La mujer que se hizo pasar por asistente social recibió 2 años de prisión suspendida. Javier recibió 3 años de libertad condicionada, restitución de gastos legales que yo había tenido que cubrir y la prohibición de acercarse a mí o a mi propiedad. Pero más importante que el cierre legal fue el cierre emocional que logré con la ayuda del doctor Medina y con mucho trabajo personal de reflexión. Entendí que el Javier que me traicionó no era el hijo que yo había criado. La adicción al juego había transformado su personalidad y sus valores de una manera que ni él mismo había podido controlar en su momento. Eso no justificaba lo que hizo, pero me ayudaba a separar al hombre desesperado que intentó despojarme del niño y joven que yo había amado durante tantos años. También entendí que mi reacción durante toda la crisis había sido la prueba de que soy mucho más fuerte e inteligente de lo que yo misma creía. Durante décadas me había visto como una mujer que necesitaba protección. Primero de mi padre, después de Rodolfo, finalmente de Javier. Pero cuando llegó el momento de defenderme sola, había descubierto que tenía todas las herramientas necesarias. El doctor Medina me explicó que muchas mujeres de mi generación habían sido educadas para ser dependientes de los hombres de la familia, pero que esa dependencia era más social que real. Usted siempre ha tenido la capacidad de cuidarse sola, me dijo. Lo que le faltaba era la oportunidad de demostrárselo a usted misma. Y tenía razón. Durante el año que siguió a la traición de Javier, me demostré a mí misma que podía manejar mi dinero, hacer reparaciones en el departamento, viajar sola, hacer nuevas amistades, tomar decisiones importantes y defender mis derechos cuando era necesario. No voy a mentir y decir que no extraño tener familia. Hay domingos que me levanto y por un momento olvido lo que pasó, y espero que Javier llegue a visitarme como antes. Hay días festivos que se sienten más vacíos, sin tener con quién celebrar. Hay noches que me gustaría tener a alguien a quien llamar solo para platicar de cosas sin importancia. Pero he aprendido que la soledad no es lo mismo que estar sola. Yo estoy sola, pero no estoy solitaria. Tengo mis amigas del club de lectura, tengo a mis vecinas que se han vuelto como hermanas, tengo a mi hermana Esperanza con quien hablo por teléfono todos los viernes, y tengo una relación conmigo misma que es más fuerte y honesta de lo que nunca había sido. Una de las cosas más inesperadas que descubrí es que me gusta mucho mi propia compañía. Disfruto mis rutinas, mis tiempos, mis decisiones. No tengo que cocinar para nadie más que para mí. No tengo que ver programas de televisión que no me gustan. No tengo que adaptar mis planes a los horarios de otra persona. También descubrí que tengo muchos intereses que había dejado de lado durante los años en que mi vida giraba alrededor del cuidado de Rodolfo y después alrededor de las visitas de Javier. Retomé mi afición por la costura y ahora hago colchas que regalo a mis amigas. Aprendí a hacer ejercicio en casa siguiendo videos de YouTube. Empecé a escribir mis memorias en un cuaderno, no para publicar, sino para dejarles a las futuras generaciones de mi familia la historia real de lo que viví. En febrero de este año, casi un año después de la traición, tomé una decisión que me costó mucho trabajo, pero que ha resultado ser muy liberadora. Decidí rentar la recámara que había sido de Javier a una estudiante universitaria. Al principio la idea me daba miedo. ¿Y si la inquilina resultaba ser problemática? ¿Y si no respetaba mis rutinas? ¿Y si se aprovechaba de mi edad para abusar de mi confianza? Pero el doctor Medina me ayudó a entender que no podía dejar que la traición de Javier me volviera desconfiada de toda la humanidad. Después de entrevistar a varias candidatas, elegí a Sofía, una joven de 23 años que estudia psicología en la UNAM. Es una muchacha muy respetuosa, ordenada y tranquila. Paga puntualmente su renta, no hace ruido. Y de vez en cuando platicamos en la cocina cuando coincidimos preparando nuestro desayuno. Tener a Sofía en casa me ha dado una sensación de seguridad que no esperaba. No es solamente que haya otra persona en el departamento por las noches,
sino que su presencia joven y optimista le ha dado nueva vida al lugar. Ella estudia en la mesa del comedor por las tardes, escucha música suave y a veces trae amigas a hacer trabajos en equipo. El departamento vuelve a sentirse vivo. La renta que me paga Sofía también me ha dado independencia financiera adicional. Aunque mi pensión y los ahorros que Rodolfo me dejó son suficientes para vivir dignamente, el dinero extra me permite darme algunos lujos. Ir al teatro de vez en cuando, comprar libros nuevos, viajar una vez al año y hasta ahorrar para eventualidades futuras. Bueno, ya llegamos al final de esta historia que ha sido muy difícil de contar, pero que necesitaba compartir. Antes de despedirnos, quiero pedirte un último favor. Si llegaste hasta aquí es porque algo de lo que conté te tocó el corazón, así que te voy a pedir que le des like al video y te suscribas al canal. Estas historias reales necesitan llegar a más personas, especialmente a otros adultos mayores que tal vez están enfrentando situaciones parecidas. También comenta qué te pareció y de qué país me estás viendo, porque me encanta saber que esta comunidad llega a todos los rincones de América Latina. Ahora, después de 2 años de todo lo que pasé con Javier, puedo decir que mi vida es plena y satisfactoria. No es la vida que había imaginado para esta etapa. Yo pensaba que iba a envejecer, rodeada de hijos y nietos, siendo la abuelita consentidora que hornea galletas los domingos. Pero es una vida buena de diferente manera. He aprendido que la traición, por dolorosa que sea, puede ser también una oportunidad de liberación. Durante décadas viví preocupándome por lo que otros necesitaban de mí. Primero mis padres, después Rodolfo, finalmente Javier. Nunca me pregunté qué necesitaba yo de la vida para ser feliz. La traición de Javier me obligó a hacerme esa pregunta por primera vez a los 74 años, y las respuestas me han sorprendido gratamente. Necesito autonomía, aventura, amistad genuina, propósito y respeto. Todas esas cosas las tengo ahora en abundancia. También he aprendido que nunca es tarde para defender lo que es tuyo. Muchas personas de mi edad sienten que ya no tienen derecho a luchar, que deben aceptar pasivamente lo que otros deciden por ellas. Pero mi experiencia me demostró que la edad no es sinónimo de vulnerabilidad si una conoce sus derechos y está dispuesta a hacerlos valer. Si hay alguna mujer de mi edad o mayor que está escuchando esta historia, quiero decirle que no se deje convencer de que es una carga para su familia. No se deje despojar de sus propiedades por hijos o parientes que le prometen que la van a cuidar mejor en otro lado. No se deje intimidar por documentos que no entiende completamente. Si alguien está tratando de presionarla para que tome decisiones importantes sobre su patrimonio o su lugar de residencia, busque ayuda legal independiente. Si alguien le dice que ya no está en condiciones de vivir sola, pida una segunda opinión médica. Si alguien intenta hacerla sentir que es egoísta por querer conservar sus cosas o su casa, recuérdele que usted trabajó toda su vida para tener lo que tiene y que tiene derecho a disfrutarlo hasta el final. Y si desafortunadamente ya está viviendo una traición familiar como la que yo viví, no se paralice por el shock o por el dolor. Actúe rápido, busque ayuda legal, documente todo lo que pueda. Y recuerde que usted tiene más fuerza interior de la que imagina. A las personas más jóvenes que están escuchando esta historia, les quiero decir que cuiden a sus padres y abuelos con paciencia y respeto, pero que también los respeten como adultos capaces de tomar sus propias decisiones. No los traten como niños que necesitan que otros decidan por ellos. Y si están pasando por dificultades económicas, busquen ayuda honesta, no soluciones que involucren lastimar a las personas que más los aman. La adicción al juego, como cualquier adicción, es una enfermedad que necesita tratamiento profesional. Si ustedes o alguien que conocen está desarrollando problemas con el juego, busquen ayuda antes de que lleguen al punto donde pueden lastimar a su familia, como Javier me lastimó a mí. En cuanto a Javier, he decidido que el perdón es un proceso que voy a tomar con el tiempo que necesite.
No voy a forzarme a perdonar porque sea lo socialmente correcto, o porque piense que es lo cristiano que debo hacer. Voy a perdonar, sí, y cuando mi corazón esté genuinamente listo para eso, y puede ser que ese día nunca llegue, y está bien. Lo que sí he logrado es soltar el resentimiento que me carcomía durante los primeros meses. Ya no paso tiempo pensando en lo que me hizo. Ya no siento rabia cuando veo las fotos de cuando era niño. He logrado separar el amor que siento por el hijo, que fue del dolor que me causó el hombre, en que se convirtió. También he logrado perdonarme a mí misma por haber sido confiada, por no haber visto las señales más claramente, por haber entregado las llaves de mi casa. He entendido que la confianza no es ingenuidad, es amor, y que yo actué desde el amor de madre que había construido durante 45 años. Mi hogar en la colonia Roma Norte sigue siendo el lugar más hermoso del mundo para mí. Cada mañana me despierto agradecida de estar en mi propia cama, en mi propia casa, rodeada de mis cosas, con la libertad de decidir cómo quiero que transcurra mi día. Tengo 76 años, buena salud, una mente clara, independencia económica, un hogar que amo, amigas genuinas, y la satisfacción de haber demostrado que soy más fuerte de lo que jamás imaginé. No todas las historias de traición familiar terminan bien, pero la mía sí, porque yo decidí que así fuera. Y si mi historia le sirve a una sola persona para defenderse de una traición familiar, o para tomar valor para vivir independientemente en la tercera edad, o simplemente para valorar más su propio hogar y su propia fuerza, entonces todo lo que pasé habrá valido la pena. Nunca es tarde para empezar de nuevo. Nunca es tarde para defenderse. Y nunca es tarde para descubrir de qué estamos hechas por dentro. Gracias por acompañarme en esta historia tan personal, y que Dios los bendiga a todos.